lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Y como siempre hablamos un poquito de la realidad política, sobre todo en estos días, ¿no? Que estamos ya en la presentación de los precandidatos de las distintas listas, precandidatos a gobernador, vicegobernador, a concejales, diputados, y bueno, de eso se habla también en los programas de aquí de la radio. Como decíamos hoy, la idea es ir dándole los espacios a todos para contar sus propuestas, sus proyectos, cómo lo van a plasmar, cómo lo van a hacer, y no tanto criticar, porque desde la crítica la verdad que venimos hace mucho tiempo y siempre uno escucha criticar, porque cuando uno está del otro lado, está afuera, es más fácil criticar, ¿no? Siempre lo decimos. Profe Rolón, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para toda la audiencia, un saludo complicadísimo grande. Con la alergia. Sí, queda y se transmite como una congestión nasal, pero no lo es bueno, parecido, es una alergia que siempre en horarios matinales me acompaña. Bueno, ya he asistido a algunas citas médicas, muchos dicen que hay que avanzar en una operación, pero que me parece que no, porque todo lo que tenga que ser intervención en el cuerpo hay que verlo de reojo. Sí, señor, sí. Pero en los siguientes minutos se soluciona. Se va. Bueno, espero que sí. Bueno, la verdad que primero que nada, nuevamente el abrazo para toda nuestra audiencia, que es numerosa, de Hipermedios Uncaus, también aquí a todo el equipo de Hipermedios Uncaus, nuestro operador Fernando Zenov, a vos también, Vivi, gracias siempre por estar tratando de encontrar el mensaje que va más allá de las proclamas, de los mensajes, de las etiquetas, ¿no? Es muy importante lo que planteás respecto a las agresiones, a las descalificaciones. Esto se ha masificado durante el último tiempo. Realmente hay sectores, hay partidos políticos, hay agrupaciones, coaliciones que han hecho de la crítica y de la destrucción del otro su fundamento principal para tratar de captar votos. Esto tiene un fundamento, tiene una materia prima social sobre la cual se trabaja, que es el malestar social. La gran crisis que estamos atravesando. No una crisis a la que nosotros la señalamos desde el punto de vista del caldo de cultivo para crecer electoralmente. No. Es una crisis global. Es una crisis desde el punto de vista sociológico, es una crisis ética, es una crisis de valores, es una crisis medioambiental. Por eso la figura del Papa es tan importante. Es una crisis humanitaria que producto de la pandemia se ha llevado vidas, pero también hay una interrupción del suministro de fertilizantes, de alimentos. Estamos en lucha por los recursos naturales. Estamos en disrupción de muchos discursos. Surgen muchos discursos disruptivos. Entonces es importante pensar la forma en la que se salen de estas crisis. De dos maneras. Las crisis se sale desde la fraternidad, desde la conciliación, desde la armonía, desde la unidad entre el capital y el trabajo, o se sale con la destrucción. Se sale con los pensamientos afiebrados, se sale con líderes mesiánicos que proponen destruir todo, porque todo está mal, porque todo es un desastre, porque hay que construir sobre las ruinas. Y entonces ahí es donde el pueblo tiene que tener cuidado de no dejarse llevar por sus propios verdugos. En el 2001 se produjo una serie de acontecimientos que terminaron concatenando después en la irrupción de Néstor Kirchner, que generó un proceso de estabilidad institucional y democrática, generó un liderazgo. Pero recordemos también los tristes días aciagos de ese 2001, ¿no? Los muertos, los saqueos, la pobreza, que muchos tratan de decir que esto es igual que el 2001, yo creo que son casos totalmente distintos, independientemente de que hay algunos indicadores terroríficos. Bueno, la cuestión del déficit fiscal, el endeudamiento, pero ni siquiera el índice inflacionario, a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, se acerca a la época de Alfonsín, por ejemplo, de la hiperinflación. ¿Esto qué significa? Que los líderes políticos, o yo desde mi postura trato de desconocer lo mal que la pasa al pueblo, de ninguna manera. Me parece que es bueno hacer un diagnóstico para no construir sobre la arena y no venir con el facilismo, con el discurso mesiánico. Hoy, donde se discute dolarización, donde se discute cuestiones que tienen que ver con exterminar, destruir el Banco Central, donde se habla de que solamente la solución a la inflación va a venir por el lado de recortes de ministerios, que hay exceso de empleo público, eso lo dicen
a viva voz, y me parece que hay que cuidar el empleo público, hay que enviar un mensaje de serenidad, un mensaje de confianza, un mensaje de calma. A nadie de la dirigencia política le conviene que explote la bomba. Esto es un proceso de degradación lento que estamos viviendo, pero me parece importante que nos concentremos en los vínculos que más nos unen, que más nos invitan a soñar en conjunto. Nosotros en Presidencia Roque Saspeña tenemos muchos desafíos. Uno de los principales problemas de Saspeña, y tenemos que reconocerlo también para pensarlo de una cuestión holística, sistémica, es la seguridad. Tenemos que convertirnos en un polo industrial, en un polo educativo, en un polo turístico. La Universidad Nacional del Chaco Austral realmente le ha dado un impulso extraordinario a Presidencia Roque Saspeña. Tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar en la conectividad vial, tenemos que tratar de tener nuestras calles limpias, nuestras calles seguras, tenemos que darle dignidad al trabajador municipal, tenemos que reforzar, revitalizar nuestro parque automotor, tenemos que convertirnos también definitivamente, en una ciudad turística desde el punto de vista de la integración de los corredores turísticos, revalorizar el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural, el patrimonio de nuestras principales ciudades. También tenemos que invertir en todo lo que tiene que significar la inversión privada para captar inversiones, fortalecer el parque industrial. Tenemos problemas también ahí con la cuestión del estacionamiento, en la flota de camiones, posicionarnos definitivamente con un potencial productivo, ayudar a nuestros pequeños productores que forman parte. Saspeña tiene que ir el campo y la ciudad, no el campo contra la ciudad, volviendo a destacar el rol, el perfil de la búsqueda del diálogo. Tenemos que trabajar fuertemente con la juventud, tenemos que trabajar en coordinación. Tenemos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, con nuestros jóvenes, con nuestros centros educativos, con nuestros colegios secundarios, con programas municipales de natación, de aprendizaje cognitivo, de ajedrez. Tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, no solamente generar los vínculos para que también se sumen a espacios de recreación, de esparcimiento, sino también avanzar en un programa de escucha activa. Hoy es importante pensar en esta etapa de la globalización, donde nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, muchas veces después de la pandemia o de la soledad a la que nos lleva a la sociedad, se sienten solos. Tenemos que tener una política pública activa en ese sentido, generar una línea de atención telefónica donde nuestros adultos mayores también puedan hablar, puedan escuchar, puedan dialogar, no se sientan solos. De eso se trata la comunidad organizada. Ir avanzando mucho en la cuestión climática, ir avanzando mucho en la cuestión de educación vial. Nosotros tenemos que avanzar hacia una ciudad sustentable, ir avanzando mucho en la institucionalidad del municipio también, Carta orgánica no tenemos que fortalecer distintas figuras de defensor ambiental, defensores de los derechos del niño, la niñez, la adolescencia, varias figuras que se encuentran para de una vez por todas entender lo importante de la institucionalidad. Y también en esto que remarcaba al principio de la cuestión, la inseguridad. Nosotros pensamos mucho en el fortalecimiento también de nuestras policías, porque tenemos un problema fundamental. Si bien es una atribución provincial, el municipio debiera actuar, aportar herramientas, La policía generalmente siempre, en los últimos tiempos, tiene muchas complicaciones, porque se siente verdaderamente que no puede actuar, porque siente todo el peso también de la ley. Un delincuente en una gresca resulta que termina siendo perjudicado, entonces lo dejan que se escape y no pueden intervenir mucho. Parece que en la sociedad está el malestar de que los delincuentes tienen más derecho que las víctimas y que las fuerzas de seguridad. Esto hay que cambiarlo rápidamente. Si bien tenemos una ley de seguridad pública, también llevada adelante por el gobernador Capitanich, y tenemos los centros de seguridad, los centros comunitarios de seguridad, los foros de seguridad, tenemos que crear dos figuras, la figura del Consejo Comunitario, el mediador comunitario, que tiene que tener una articulación con todos los consejos de seguridad, un representante que articule, que vincule las acciones de promoción de control, de prevención del delito con la policía, con el juzgado de falta, con la justicia federal, con la justicia provincial y con los vecinos, porque si no esto también se hacen muchas reuniones en los barrios, vienen los funcionarios, vienen los foros de seguridad, pero después el delito sigue existiendo. O sea, hay que buscar una figura que articule con presupuesto, corredores seguros, hay que convocar, pero seguros de verdad, no al aire y transparente. Hay que llamar a todas las instituciones, a las autoridades de un caos, de los terciarios, sentarlos, conformar una mesa. Sabemos que cada vez que salen nuestros alumnos, nuestros chicos, en los horarios nocturnos principalmente, los delincuentes los están esperando afuera para robarlos, para atacarlos, y tenemos que proteger a nuestros jóvenes. Y también tenemos que pensar, ¿por qué no? Eso está planificado, está articulado, se ejecutó en el ámbito de la provincia,
Y tenemos que pensar una herramienta de una defensoría policial municipal, que también defienda a nuestros policías ante el ataque de las víctimas. Entonces, a mí me parece que todas estas cuestiones son propuestas que tenemos que pensar en un banco municipal, en una fiduciaria municipal. Son todas cuestiones que a mí me parece que es importante tenerlas en cuenta para proponerlas, para llevarlas al debate, para que no todo quede en el vacío. Y entender también la importancia del diálogo, la importancia de la fraternidad, del buen vivir. Nosotros somos una comunidad muy importante que tenemos que captar inversiones y que tenemos que convertirnos en una ciudad limpia, ordenada y segura, para que los aspeñenses también tengan representantes dignos. Y también me parece fundamental destacar la transparencia de los representantes del pueblo, transparencia de verdad, que se pueda tener conocimiento sobre las licitaciones que lleva adelante la municipalidad, las compras, las contrataciones directas se hacen, que hay poca transparencia. Nosotros, por ejemplo, tuvimos acá la inversión extraordinaria, muy importante de los simbólicos que se hizo en la Plaza San Martín, pero ningún concejal, ni ningún funcionario, ni nadie que participa en el municipio en el consejo pudo decir, y esto es de público conocimiento, la inversión total, el monto total de la obra. Todos nos dijeron que desconocen. Nosotros tenemos un presupuesto de 11.000 millones de pesos, un presupuesto grandísimo, enorme, que hay que abordarlo con distintas problemáticas. Entonces me parece eso la transparencia. Y también avanzar en un portal de transparencia de los concejales, que esa es otra de las propuestas de transparencia digital, donde se cuente los concejales, qué sueldo tienen, qué articulación tienen con alguna empresa privada, si son proveedores del Estado, si no son, de qué viven. Que muestren de qué viven, no realmente hacer estos discursos rimbombantes de Javier Milei que regala su sueldo. Nosotros queremos que el dirigente político viva de su sueldo, porque demuestra que es un trabajador que se supedita a la función pública para servir a su pueblo. Pero que podamos conocer nuestros concejales, qué sueldo tienen, trabajan en alguna empresa pública, están de licencia en alguna empresa pública, realmente que nuestra ciudadanía confíe y se termine la opacidad para fortalecer y cultivar la fraternidad y el buen vivir. Tenemos mucho por hacer en esa Claro, porque hay muchos que tienen su trabajo en alguna institución y que después acceden a tener un cargo público en la política y pero ¿qué pasa con el otro sueldo? ¿Lo siguen cobrando? ¿Lo dejan? ¿Se suspende? ¿Qué pasa en ese sentido? La mayoría de la gente no lo sabe. Realmente, por eso me parece fundamental destacar esta creación, esta propuesta, este proyecto de un portal de transparencia que incluya todo lo que tiene que ver con lo patrimonial. Pero realmente nosotros tenemos en la provincia del Chaco la ley de residencia, el juicio de residencia, que el gobernador destaca como uno de los avances más transparentes en la administración pública nacional, que los funcionarios terminan el mandato y se someten al juicio de residencia, que es una institución que viene de la colonia, donde rendían cuenta los funcionarios, incluido el virrey. Y acá también tenemos muchos órganos de control, pero tienen que actuar de manera correcta, de manera eficaz. Pero para complementar esto, que los concejales también den a conocer ante la ciudadanía todos sus ingresos. Porque nosotros necesitamos, en estos tiempos, funcionarios, representantes, soberanos, que llegaron con el voto del pueblo, transparentes, honestos. También soñamos, ¿por qué no para Presidencia Roque Saspeña?, con legisladores, con legisladoras, que representen a los trabajadores, que vengan del pueblo trabajador, que sean laburantes como nosotros. También hay un hartazgo de que todo parece que se maneja entre cuatro paredes y nos enteramos de los nombres de los candidatos cuando ya están a punto de asumir. Esto no tiene nada que ver con el gobernador Capitanich, que es la persona que creo yo que en el norte grande y en el país más transparencia le ha dado a la gestión pública. Pero las sociedades también tienen que abrir ese camino, también tenemos que proponer debate obligatorio para los candidatos municipales, para los candidatos a presidente del consejo, nosotros lo propiciamos en cualquier lugar. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a la participación, así que me parecen no cuestiones menores esto, que nuestros representantes del pueblo nos digan si viven, como dijiste recién también, si tienen algún otro trabajo en el Estado, si esos están de licencia, no están de licencia, si es lícito que estén o no, que lo discutamos, ¿no? Porque mientras nosotros tenemos muchas dificultades, como la enorme mayoría de los aspeñenses, para llegar a fin de mes, vemos que hay una clase política que vive en la opulencia y eso no corresponde con el mandato constitucional. Nosotros venimos a la gestión pública a servir, no a servirnos. Eso sería la base, Luis, de tu trabajo en caso de sabemos que estás allí integrando una lista. ¿Sería parte de tu trabajo también en caso de llegar, en caso de ser elegido por la gente? Digo, ¿te gustaría trabajar en todos esos temas que estabas hablando con tu grupo de trabajo, con la gente que estás acompañando? Sí, realmente eso forma parte de manera sintética de nuestras propuestas, que nosotros las vamos a desarrollar
con mayor profundidad en alguna de nuestras proclamas, de nuestras reuniones, de nuestros encuentros con los vecinos. Fundamentalmente la descentralización comunitaria, que es un tema que parece cliché, pero no lo es. No. Que el centro comunitario, que el centro barrial, que las cooperadoras, que los centros estudiantes articulen con el municipio, pero que podamos desburocratizar en serio, que no tengamos que hacer colas inmensas cada vez que tenemos que pagar, que tenemos que entrar a una moratoria, que realmente el Estado municipal llegue en cada lugar, que también tenemos una disparidad. Una cosa son las necesidades del centro y otra cosa son las necesidades de nuestros barrios periféricos, que también forman parte de esas peñas. Entonces esto tiene que ver con la cercanía de los vecinos. Bueno, nosotros estamos acompañando a Lilian Marolo como precandidata a intendenta, y en nuestra lista, en este caso, que yo encabezo a presidente del consejo, que espero contar con el acompañamiento de la gran mayoría de los aspeñenses. Tengo mucha fe, tengo mucho optimismo en la lista 652 LPC Protección Ciudadana, que la verdad que está acompañando al gobernador Capitanich, y me parece a mí que ante esta situación compleja que está viviendo la ciudadanía, nos parece conveniente a nosotros probar con otras alternativas. Respetamos a todos los candidatos, como bien mencionaste vos, son compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que comparten los mismos pensamientos que nosotros en gran mayoría, pero tenemos matices. Entonces nos parece importante dirimirlas en una cuestión como son las PASO. Entonces nosotros le pedimos al pueblo saspeñense que en esta oportunidad cambie un poco la opción mayoritaria de siempre elegir a los mismos o de elegir a los que el sistema nos impone, y también acompañar a trabajadores. Yo en mi caso soy docente de la educación pública. Eso te iba a preguntar, la lista, ¿quiénes la componen? En la mayoría trabajadores ya han estado en la función pública. La lista que yo tengo el privilegio de encabezar no estuvieron ni están ninguno en la función pública. De hecho, yo mismo no estoy en la función pública. Vos sos un militante de hace muchos años, pero nunca ocupando un cargo, ni siquiera... Nunca fui candidato. Es la primera vez que soy candidato. Es la primera vez que soy candidato. También a último momento nosotros íbamos a seguir acompañando, pero hubo como un deseo, una propuesta de los compañeros de que acepte esta vez participar, y vamos a someternos a la voluntad del electorado. Me parece importante la coherencia. No estoy hablando de sueños para mi ciudad, ni tampoco identificándome con el peronismo ahora porque estoy en una candidatura. Hablo de política desde que tengo 18 años. Hablo de las cuestiones elementales, de soluciones para mi pueblo y del modelo que defiende Jorge Milton Capitanich desde antes de la candidatura. Voy a seguir hablando después de la candidatura. Dentro de 2 o 3 años me van a seguir encontrando defendiendo las banderas de la justicia social y el crecimiento por nuestra ciudad. Me encontraron antes, me encuentran ahora y me van a encontrar. Entonces, también me parece importante acompañar la sensatez, acompañar la coherencia, porque no me parece correcto que apuntalemos la improvisación. También tenemos, y esto hay que decirlo, muchos candidatos que llegan a la función pública de todos los partidos, a experimentar o a improvisar, y nosotros necesitamos gente que de verdad ame a su pueblo, ¿no? Y nosotros tenemos mucho amor por Saspeña y tenemos mucha fe que el electorado nos va a acompañar y nos va a dar la oportunidad que nosotros humildemente le venimos a pedir al vecino, al ciudadano, a nuestras mujeres sostén espiritual de nuestra comunidad, a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo originario, principalmente a nuestros trabajadores, que nos den una oportunidad para desde el Consejo empezar a cambiar un poco la realidad de los saspeñenses. Bueno, seguramente en siguientes programas vamos a ir hablando un poco más y conociendo más quiénes están también en esta lista, como en otras. Recordamos que hoy también nos han dejado por acá la invitación a lo que es, bueno, la gente de Juntos por el Cambio, que también hacen la presentación de precandidatos en la 9 y 14, después una caminata por el centro, una reunión en la sociedad rural, allí con, la línea que lleva a Leandro Esdero como candidato a gobernador y Silvana Schneider precandidata a vicegobernadora, y el doctor Jorge Gómez, quien es precandidato a intendente también, que es otra de las listas, que también hoy también a la mañana había actividades. De a poco vamos a ir conociendo todas las listas, todos los precandidatos, y por supuesto, como decíamos hoy, en el marco del respeto y para conocer sus propuestas, no las críticas a los que están, a los que estuvieron, sino que conocer qué quieren hacer, que ustedes aprovechen este espacio de la radio de la universidad para decirle a la gente lo que quieren hacer ustedes de llegar y de ser elegidos.